Hola, buenos días. ¿Cómo están todos en este Café Kintsugi 2023? Les damos la bienvenida a nuestra cuarta temporada. Estamos muy entusiasmados de poder seguir con ustedes, muy entusiasmados de partir este 9 años juntos todos ustedes y esperamos que sea todo lo que desean, todo lo que anhelan. Nosotros estamos aquí en Café Kintsugi, hablamos de psicología, de neuronas y felicidad. Y como todos los años se transmite todos los martes a las 11 de la mañana por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming y además por el canal 194 de Sapin. Recuerden dejarnos sus preguntas por mensaje en Instagram, @cafequinsuyi. Siempre estamos atentos mirando sus mensajes, es muy importante para nosotros porque de esa manera podemos ir construyendo nuevos programas que a ustedes les sean de utilidad. Esa es nuestra intención. Síganos en nuestras redes sociales, compartan, así nos ayudan a crear comunidad hablando de psicología, de salud mental. Y si quieren ver nuestros programas ya grabados en el canal YouTube Iniciativa Kintsugi y en Spotify en nuestro podcast Emisor Kintsugi. Buenos días, Julio César, ¿cómo estás? Bien, oye, feliz año. Tenemos que dar el abrazo ahí virtualmente. Y con todo nuestro radio escucha, a quienes le agradecemos que nos ayuden a motivarnos con sus preguntas y con su energía para hoy día comenzar esta cuarta temporada 2023. Así que muchas gracias a ellos por ayudarnos a hacer este programa. Bueno, de la ciencia te quería contar algunas cosas que estuvimos viendo durante el año y que vale la pena resumirlas. 5 hitos marcaron la ciencia en el 2022, desde la fusión nuclear, te acordarás, hasta los nuevos fármacos contra el Alzheimer. Si bien el 2021, y lo conversamos en el programa con los radioescuchas, fue el año en que toda la ciencia o la mayoría de la ciencia se vertió al COVID, a buscar la vacuna, ¿te acuerdas? Y diferentes soluciones, el 2022 presentó nuevos retos que subrayan, digamos, el valor social de la ciencia, como se ha venido definiendo. La problemática de la crisis climática que se agudizó, los problemas de suministro energético desencadenados por la invasión a Ucrania de Rusia, y buscando fuentes de energía sostenibles, dado que eso alteró el valor del petróleo. El tema de la energía se puso en el tapete. Y también el desarrollo aeroespacial, también nos dimos cuenta que nuestro planeta podía ser impactado teóricamente, ¿no es cierto?, por asteroides. Entonces, bueno, pasaron varias cosas y vamos a pasar rapidito por todo esto. El primero que pasó fue el primer seno trasplante de corazón. Y ahí, si nos acordamos y tenemos buena memoria, hace un año atrás, el 10 de enero, o sea, casi un año atrás, el 10 de enero de 2022 se anunció un hito médico. Por primera vez se trasplantaba un corazón de cerdo en un ser humano para prolongar la vida. Un paciente, David Bennett, de 57 años, nos dijo, quiero vivir. Así que él se presentó como voluntario y fue trasplantado. Su corazón funcionó perfecto durante 3 meses y quizás habría seguido funcionando. Se descubrió después que la problemática del corazón a los 3 meses fue que tenía un virus de un cerdo en las células, cosa que hoy día ya se está previendo para que eso no siga pasando, no ocurra, pero el funcionamiento de lo que se esperaba en cuanto a ciencia funcionó perfecto y nos abre la puerta a esta opción del senotrasplante con un corazón de cerdo. Imaginémonos las posibilidades que esto implica para el futuro de la humanidad. Después tenemos el genoma humano, pero ¿cómo, Julio César, si eso ya se hizo hace varios años atrás? Sí, el proyecto Genoma Humano se consideró complementado con éxito hasta el 92%, y los patúos dijeron 100%, pero era un 92%. Faltaba un 8%. Y la empresa en tecnología vanguardia telómero a telómero, T2T, heredera del proyecto del genoma humano, ha logrado desentrañar la información contenida en estos centrómeros, que son el punto de unión entre las dos cadenas de telómeros de la cadena ¿no es cierto?, de cromosomas uno con otro. La gracia es que el hallazgo ha sido calificado como un cofre del tesoro tras detectar 200 millones de pares de bases nuevos que se han descrito 622 variantes genéticas con relevancia médica. Es decir, que esto abre obviamente vías de investigación para nuevas terapias y ahora sí que tenemos el 100% del genoma. Por otra parte, si nos ponemos más ciencia ficción o algo que desde somos pequeños siempre hemos tenido miedo a estos famosos asteroides que van a destruir la Tierra, de alguna manera también nosotros los mamíferos estamos marcados por esta historia. La defensa planetaria, la estrategia para detectar e interceptar asteroides, bueno, pasó pues. El 11 de octubre del 2022 anunció que la misión DART, doble asteroide redireccionado, TESS, por las siglas estas de la NASA,
había tenido éxito. La sonda, un impactador cinético, había chocado contra Dimorphos, un asteroide que orbita a su gemelo Didymos y modificó su trayectoria. Por ende, podríamos salvarnos ante una eventual catástrofe de un asteroide que llegara a la Tierra. O sea, estos dinosaurios se habrían salvado, gracias a estos seres humanos. Por otra parte, el primer fármaco anti-Alzheimer exitoso. Si bien el Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa con más frecuencia en la tercera edad, el diagnóstico temprano y la prevención es lo que por el momento podemos trabajar. Y el 30 de noviembre de 2022 se confirmó que lecanemab, una terapia a base de anticuerpos monoclonales, había logrado reducir la enfermedad en un 27% en el deterioro cognitivo de los pacientes. Esto es genial, esto es un gran avance y marca una tremenda esperanza para todos los familiares que conocemos la enfermedad de cerca y por supuesto a los pacientes. Fusión nuclear con ganancia energética. Esta es la última papita y también tiene mucho que ver con la energía. Reproducir la fusión nuclear, o sea, el proceso que ocurre en el corazón de las estrellas como el Sol, nosotros haciendo eso, y que alimenta la energía a partir del hidrógeno. Esta ha sido una de las metas de los investigadores en el último medio siglo, han estado pero dándole, dándole, dándole. Pero faltaba dar un paso más importante para conseguir una fuente aprovechable, no solo hacer el experimento, sino que esta fuente se transformara en una energía útil, crear una reacción que produjera más energía de la necesaria para provocarla. Y esto precisamente lo anunció el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California el 13 de diciembre de 2022, cerrando el año 2022 con una energía más barata y sostenible frente a esta crisis climática y de combustible que ya se avecina más cerca. ¡Wow! ¿Qué te ha parecido este año científico, Chan Hui? Tremendos avances, muchísimos logros que claramente van beneficiando nuestra calidad de vida, nos van quitando susto y también van agregando dosis de susto, porque lo que tú contabas respecto al trasplante de corazón y el virus que se transmitió, yo creo que es un susto que a muchos nos da cuando surgen estos avances, pero ahí tienen un gran desafío todos los científicos de poder ir soslayando esos traspiés que van ocurriendo que claramente no tienen cómo manejarlo hasta que no ocurre. Pero bueno, en el Café Kintsugi de hoy queremos partir este año con nuestra cuarta temporada, pero en este primer capítulo nos quisimos preguntar algo que de alguna manera nos hemos preguntado a lo largo de toda la vida, toda la humanidad, y una pregunta que trataremos de ir resolviendo con ustedes a lo largo de este programa. Y esto es, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida se constituye una problemática filosófica muy, muy antigua y que sigue siendo la gran interrogante de muchos en la actualidad. Puede decirse que como motivo de reflexión es uno de los eternos acompañantes del ser humano. Como dijo Víctor Frank, el sentido de la vida reside en encontrar un propósito. Si tenemos un porqué, siempre encontramos un cómo, dijo. Como dijo el psicoanalista Erich Fromm, el sentido de la vida no es más que el acto de vivir en uno mismo. Cómo experimentaremos cada una de las horas y los días, de los meses y los años, moldea el propósito de nuestra existencia. Y este, a su vez, es el responsable de sentir en plenitud. Es algo muy filosófico, muy del sentido humano. Pero es que además, tal y como avalan numerosos estudios científicos, incide en nuestra salud. Ya hay muchos ejemplos que se lo vamos a ir mencionando. La investigación dirigida por la psicóloga Mei Chuan Wang de la Universidad de Memphis, en la que se dice que ayuda a reducir el estrés y las tendencias suicidas. O la coordinada por Patricia Boyler del Centro Rutgers para el Alzheimer en Chicago, que asegura que reduce la incidencia de la enfermedad y el deterioro cognitivo leve en personas mayores. Kim Erich, del Departamento de Psicología de la Universidad de Michigan, ha estudiado cómo el sentido de la vida disminuye el riesgo de infarto en la tercera edad. Julio César. Claro, es algo también muy filosófico, como dices tú, pero también muy biológico, muy científico. O sea, por eso lo hemos traído también en el programa. Algo que realmente tiene que ver no solo en una gran pregunta, sino que también en respuestas que la ciencia también se encarga de poder validar esta pregunta tan sana por lo demás. Incluso favorece que un toxicómano pueda dejar sus vicios, según los resultados obtenidos por investigadores del Centro de Estudios de Alcohol y Adicción de la Universidad de Brown, de Providencia, Estados Unidos. Hace muchos años que la comunidad científica internacional trabaja para ver hasta dónde el estado de la mente influye en el del cuerpo. Un pack
indisoluble e hiperconectado. Una de las conclusiones más sorprendentes, estar motivado influye hasta en los genes. Así lo asegura Steve Cole, profesor de medicina y psiquiatría de la Universidad de California en Los Ángeles, quien bajo la dirección de la profesora y psicóloga Barbara Fredrickson de la Universidad de Carolina del Norte, lleva años estudiando cómo reaccionan nuestros genes ante el estrés y cómo sentirnos bien mentalmente incide en nuestro genoma, algo que comenzamos hablando en el programa. Es posible que sientas que no encuentras sentido a nada, aunque solo depende de ti encontrar este camino. Puedes hallar tu propósito a través de diferentes fuentes de las que más adelante, en el Café Kintsugi de hoy, iremos hablando y con el que iniciamos esta cuarta temporada 2023. Entonces, como punto de partida para este Café Kintsugi, les invitamos a todos ustedes y pareciera ser que lo más importante sea tener el sentido de tener el sentido de vida. Bueno, ¿y cuándo se descubre el sentido de la vida? Un estudio sugiere que las personas que buscan el significado de la vida tienen más probabilidades de encontrarlo como a los 60 años. Los investigadores encuestaron a más de 1.000 personas en Estados Unidos, entre 25 y 99 años, y descubrieron que a mitad del camino la mayoría estaba contenta con sus vidas. Sentir que tenían un propósito también hizo que fueran más saludables física y mentalmente, y significaba que tenían menor probabilidad de morir jóvenes. El profesor Michael Steger publicó en 2005 el Cuestionario del Sentido de la Vida. Es una encuesta con 10 preguntas que arroja una puntuación final que nos ayudará a descubrir si nos encontramos en el camino indicado. Las 10 cuestiones ayudan a la persona a tomar conciencia sobre su propia percepción de la vida y averiguar qué significa el resultado obtenido. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto y de este interesantísimo tema, pero antes vamos a escuchar a As It Was de Harry Styles. Bueno, continuamos en el Café Kintsugi de esta cuarta temporada. Gracias por aquí, por el apaño. Y queremos saludar también a quien nos ha apañado todo el año, a Instituto Kintsugi, así que nuestro auspiciador, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas a los siguientes WhatsApps, más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Chen Hui, danos sentido a esta vida. Bueno, claramente viene mucho sentido de la vida. Y hay un estudio que tú nos ibas a contar, un estudio Sí, realizado en Brasil. en Brasil. Sí, les cuento. El 2015 en Brasil, investigadores de la Universidad Federal de Paraíba, Católica de Brasilia, Estatal de Paraíba, buscó comprender cómo evoluciona el sentido de la vida en la medida que el ser humano cambia de ciclo vital, es decir, va creciendo. Participaron 766 voluntarios, mujeres y hombres entre los 18 y 87 años de edad. Muy variado el rango etario. Los resultados sugirieron que el sentido aumenta según las fases de la vida, en cuanto que la búsqueda de sentido disminuye. Se constató también que los adultos y las personas de la tercera edad perciben mayor presencia de sentido en el presente cuando son comparados con los jóvenes. Además, los promedios en la dimensión del futuro fueron menores en las fases más maduras. Se concluyó que los hallazgos fueron en la dirección de la literatura, sugiriendo implicaciones clínicas en este estudio. Se fue. Bueno, la salud y el sentido de la vida teniendo un propósito están íntimamente vinculados. Investigadores de la Universidad de California en San Diego explican que no estar seguro acerca de hacia dónde se dirige tu existencia podría quitarte años. Muchos piensan sobre el significado desde una perspectiva filosófica, pero la realidad es que está asociado con una mejor salud, bienestar y mayor longevidad. Los que lo tienen claro son más felices y saludables que aquellos que no lo tienen. El análisis publicado en el Journal Clinical de Psiquiatría hizo determinar si los adultos estaban o habían encontrado su propósito pidiéndoles que lo calificaran. Los que lo habían descubierto tenían una salud física y mental mucho mejor, mientras que los que seguían en la búsqueda estaban relacionados con un peor bienestar y funcionamiento cognitivo. Cuando llegas a los 30, 40 y 50, tienes relaciones más establecidas. Tal vez estás casado, tal vez tienes familia y te has forjado una carrera.
La búsqueda disminuye y el significado de la vida aumenta, asegura el doctor Dilip Jester, profesor de psiquiatría y neurociencia, autor principal de este estudio. Después de los 60, todo cambia, la estabilidad es mayor, a no ser que dejen su trabajo, lo que puede tener un efecto contrario, comenta este especialista. Bueno, como se dan cuenta, el sentido de la vida es un factor protector, ¿no es cierto? Semeja a los estudios. Un estudio realizado en 2022 en España, a cargo de Teresa Lozano y Manuel García, ambos de la Universidad de Cádiz, tuvo por objetivo determinar la prevalencia de la ansiedad y la depresión en la población española, ya que estos trastornos mentales habían disparado su incidencia tras la pandemia. El estudio comprendió una muestra de 527 participantes, entre mujeres y varones de una edad media de 31 a 34 años. Los investigadores encontraron adicionalmente con dos factores protectores: el sentido de la vida y la resiliencia. En las personas en que estos factores estuvieron presentes, se encontró que los indicadores de ansiedad y depresión eran menores. Ojo ahí, subrayemos, así que traigan su destacador. Resiliencia y sentido de vida hace que la ansiedad y la depresión sean menores, de acuerdo a este estudio español. Otro estudio también muestra también que esto es un factor protector. En el 2015, Randy Cohen y Alan Rosansky del Hospital Mount Sinai, Monte Sinaí de St. Luke's Roosevelt de Nueva York, indagaron la relación entre la búsqueda del sentido y el riesgo de morir a causa de una enfermedad cardiovascular. Para su metaanálisis eligieron 10 estudios efectuados a largo plazo, en los que en total los científicos habían evaluado más de 130.000 participantes durante una media de 7 años. En ese periodo de tiempo fallecieron cerca de 14.500 participantes, de los que 4.000 sufrieron un infarto de miocardio o un ictus. Las personas que consideraban que tenían una vida plena presentaban un 20% menos de riesgo de morir en comparación con las que no atribuían a su vida un significado especial. Otro estudio, Eric King de la Universidad de Michigan, obtuvo resultados similares en un estudio de largo plazo publicado en el 2013. Durante 2 años llevaron a cabo el seguimiento de 1.500 estadounidenses mayores de 50 años y que padecieron una enfermedad cardíaca. Los sujetos debían indicar, entre otras cuestiones, su grado de conformidad con frases del tipo: soy una persona activa y cumplo los objetivos que me he marcado. A partir de las respuestas se determinó en qué grado otorgaba a cada participante un motivo a su vida. Y redoble de tambores, descubrieron que los probandos, o sea, las personas que se habían probado, que manifestaban una existencia más plena, sufrieron menos ataques de corazón durante el periodo de estudio. El riesgo disminuía alrededor de un 27% por cada punto que se sumaba a la escala de sentido de la vida. La puntuación máxima era 6. ¿Qué tal? Los invito ahora a que hablemos de Viktor Frankl. A lo mejor muchos lo conocen, pero quizás otros no. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Él nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905 y falleció en septiembre de 1997, de origen judío, y fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Desde el 42 hasta 1945 estuvo en varios campos de concentración nazi, incluidos Auschwitz y Dachau. Si bien él sobrevivió, no así su mujer, sus padres, hermano, cuñada, muchos colegas y muchos amigos. Fue a partir de esa experiencia que escribió en 1946 el libro, un gran bestseller que es totalmente recomendable que lean, El hombre en busca de sentido. Tras su liberación, pasó varias semanas en Múnich, tratando de indagar quiénes de sus familiares habían sobrevivido. Y como ya se habrán dado cuenta, no hubo muy buenas noticias. Poco a poco fue enterándose de que ninguno lo había logrado y vivió un profundo dolor, soledad y vacío. Ustedes ya podrán darse cuenta, podrán imaginar cómo habrá sido ese momento. A su regreso a Viena le asignaron un departamento en el 9º distrito en el que vivió el resto de su vida. Dirigió la Policlínica Neurológica de Viena hasta el 71 y en 1949 recibió el doctorado en filosofía. En 1955 fue nombrado por la Universidad de Viena, profesor de la Universidad de Viena. A partir del 61, Frank mantuvo 5 puestos como profesor en universidades en los Estados Unidos: Harvard, Stanford, Dallas, Pittsburgh, San Diego. Su currículum es enorme. Continuó dando clases en la universidad hasta los 85 años de edad de forma regular.
Impartió cursos y conferencias por todo el mundo. Ganó el premio Oscar Fischer de la Asociación de Estadounidense de Psiquiatría, así como otras definiciones de diferentes países europeos. Recibió 29 doctorados honoris causa de distintas universidades, Julio César. El doctor Víctor Frank también publicó más de 20 libros, traducidos a numerosos idiomas, y algunos de ellos son Ante el vacío existencial hacia una humanización en la psicoterapia. En el principio era el sentido, reflexiones en torno al ser humano. Logoterapia y análisis existencial. Psicoterapia y humanismo. ¿Tiene un sentido la vida? El hombre en busca de sentido, por supuesto, su gran bestseller que vamos a recomendar durante todo el programa y siempre lo vamos a recomendar a quien quiera leerlo. Se conoce a Víctor Frank como uno de los hombres más carismáticos del siglo XX, no solo como médico, psiquiatra, neurólogo y filósofo, sino también como persona, por su calidad humana, sus aportes científicos y su testimonio de vida. Luego de sobrevivir a esta devastadora experiencia en los campos de concentración, dedicó gran parte de su vida a difundir la logoterapia, utilizando este modelo psicoterapéutico tanto en su ejercicio clínico como en su labor docente, ayudando a muchas personas a descubrir y a reorientar el sentido de sus vidas. Ya para el año 1929, él afirmaba, el hombre corriente encuentra un sentido en el quehacer o crear humano. También encuentra un sentido en hacer una experiencia, en amar a alguien. Incluso ve a veces un sentido en una situación desesperada que le sorprende inerme. Lo que importa es la actitud con que se enfrenta el destino inevitable e inexorable. La logoterapia creada y desarrollada por Frank es concebida como un modelo de psicoterapia que se ocupa del sentido de la vida, entendiendo este como la posibilidad más valiosa de cada situación y se fundamenta en tres postulados básicos. Primero, el sentido de la vida. Hace énfasis en que la vida tiene sentido bajo todas las circunstancias. El segundo, voluntad de sentido. Y se plantea que el hombre es dueño de una voluntad de sentido y se siente frustrado o vacío cuando deja de ejercerla. Y por último, el tercer postulado, libertad de voluntad. Postulado que resalta que el hombre es libre dentro de sus limitaciones obvias para consumir los sentidos de su existencia. Esos tres postulados están en el libro El hombre en busca de sentido, que recomendamos obviamente en el programa. En la actualidad se considera que la logoterapia es uno de los modelos más importantes y de mayor vigencia en la psicoterapia existencial. La intervención clínica desde la logoterapia está particularmente indicada en el tratamiento de personas que no encuentran sentido en la vida, que se ven enfrentadas al dolor o al sufrimiento, o de personas que han tenido intentos de suicidio. También se utiliza en casos relacionados con procesos de elaboración de duelo y cuando se trabaja sobre el tema de la muerte. Víctor Frank se dio cuenta de lo que en el fondo más nos motiva no es la sed de placer, como dijo Freud, o de poder, como pensaba Adler, sino que la búsqueda del sentido de la propia vida en la gran aventura de la existencia. Frank acabó siendo especialista en ayudar a cada uno a descubrir el para qué de su vivir. A los desesperados les preguntaba, ¿por qué no se suicida usted? Y a partir de esa respuesta dejaba aflorar lo que importaba realmente en aquella persona. En su obra, Frank explica que el sentido de la propia vida, único e intransferible, no es algo que tengamos que inventar, sino que vamos descubriendo a cada momento y a lo largo de los años. Frank señalaba que la falta de sentido, es decir, el vacío existencial, es la psicopatología básica de nuestros tiempos. Da lugar a una frustración existencial, clave de numerosas depresiones, adicciones y otras psicopatologías. Desde la perspectiva de Frank, de esta falta de sentido deriva la insaciable sed de dinero y poder con sus hoy crecientes extremos de desigualdades y de rapacidad financiera, así como la desorientación de muchos adolescentes y adultos. Pero bueno, sigamos escuchando, hablando de Víctor Frank y de mucho más a la vuelta de esta tanda comercial. Hola, ¿cómo están? Regresamos al Café Kintsugi, cuarta temporada ya este 2023 y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Hagan sus reservas a los siguientes WhatsApps:
más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Chen Hui nos hablaba sobre esta búsqueda de sentido y del gran doctor Víctor Frank. Claro, les estaba diciendo que él plantea que la falta de sentido deriva a una insaciable sed de dinero y poder. Es como si tuviésemos que tapar el sentido de la vida a base de objetos, de experiencia y aceleración, huyendo constantemente del aquí y del ahora. Por eso, solo en el aquí y en el ahora, donde a fin de cuentas podemos enraizarnos al mundo y descubrir qué nos pide la vida, Julio César. Bueno, y así como hablamos del doctor Viktor Frank, también podemos hablar de Alice Hearst. Veamos quién es Alice Hearst, también conocida como Alice Summers, nacida en Praga el 26 de noviembre de 1903. Falleció en Londres el 23 de febrero de 2014, es decir, a los 110 años. Y escuchó bien, 110 años. Fue una pianista judía, profesora de música, una supercentenaria, ¿no es cierto? Y una superviviente del campo de concentración de Theresienstadt. En una entrevista con ella, con Alice Summers o Alice Hearst, que pueden buscar en YouTube, los que estén interesados, que se le hicieron nada menos que a los 108 años. Ella, Alice Hearst Summers, explica que seguía tocando el piano 4 horas diarias y que el secreto de su felicidad y longevidad se radicaba, ¿no es cierto?, en su actividad vital. ¿Cuál es el secreto de sentirse tan bien a su edad? Gran pregunta le hicieron, ¿no es cierto? El optimismo, respondió ella, y mirar el lado bueno. La vida es bella, hay que estar feliz para admirar, para agradecer, para estar agradecidos de estar vivos. En cualquier parte que mires hay belleza. Emociona leer lo que dice ella, ¿no es cierto? Es maravilloso. ¿Por qué es tan optimista?, le pregunta el periodista incrédulo. Porque el mundo es bello, le responde con ganas, con energía. La naturaleza es extraordinaria, la música es algo fenomenal. ¿Ve la belleza en todas partes? Oye, bien increíble el periodista. En todas partes, le responde ella. Sé que existe lo malo, obvio. Mire qué interesante. Sé que existe lo malo, pero yo miro el lado bueno. ¿Qué tal? Ella es hermosa, es admirable, ojalá la puedan googlear y busquen en YouTube sus videos. Pero bueno, también les queremos hablar de Lin Yuatan. Fue un escritor y filósofo chino nacido en Fujian en 1895 y falleció en Taiwán en 1976. Estudió en la Universidad de Shanghai y obtuvo una beca para el doctorado de la Universidad de Harvard. No obstante, pronto abandonó Harvard para irse a Francia y finalmente a Alemania, donde se doctoró por la Universidad de Leipzig. De 1923 al 96 enseñó literatura inglesa en la Universidad de Pekín. El doctor Lin fue un gran activista para la expansión de la literatura china en Occidente. Además, desarrolló un nuevo sistema para escribir chino con caracteres latinos y una nueva forma de indexar los caracteres del chino. Tras 1928 vivió en Estados Unidos, donde sus traducciones de textos chinos fueron muy populares. Su obra, un intento de establecer un puente entre las culturas occidental y oriental, y fue nominado varias veces al Nobel. En su libro, que también le recomendamos leer, La importancia de vivir, desarrolla una filosofía de la simplicidad. Lin Yuan nos ofrece la sustancia del pensamiento chino, una que sirve a la vida y que por ello no es conocimiento sino sabiduría. Bueno, y aquí les puedo leer un extracto cortito de Lin Yuatan, donde intenta dar una guía de cómo vivir la vida, a qué darle importancia. Y dice, tú ya no tienes mucho para vivir y no podrás llevarte nada cuando te vayas. Por lo tanto, debes ser ahorrativo, pero sin sacrificar bienestar. Gasta el dinero que deba ser gastado y dona lo que te sea posible. No te preocupes por lo que te pasará cuando te hayas ido, porque cuando te vuelvas polvo no sentirás si te alaban o te critican. El tiempo para disfrutar la vida en este momento y los bienes que tan difícilmente ganaste, debes gozarlos. No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino.
La vida debe tener más cosas que solo trabajar desde la cuna hasta la tumba. Despiértate diariamente a disfrutar la vida, más sin peleas ni rencores. Si tienes alimento y algo de dinero para tus necesidades, no necesitas más. Trata de vivir feliz, pues solo tienes una vida. No te compares con otros midiendo tu fama, dinero o estatus social, o ufanándote de ver quién tiene los hijos de más éxito y en lugar de eso, reta a tus hijos a que logren felicidad, gozo y calidad de vida. Lo También nos repetiríamos dice, todos los programas. acepta las cosas que no puedes cambiar, dice Lynn Jonathan, pues si te preocupas demasiado puedes estropear tu salud. Crea tu propio bienestar y crea tu propia felicidad haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente. Un día sin felicidad es un día que pierdes. Aprende a apreciar la bondad en todo, sobre todo en la familia y amigos, pues ellos te harán sentir joven reviviendo los buenos momentos y los pasajes interesantes de tu vida. El tiempo y las oportunidades son como el agua de un río. Nunca podrás tocarla dos veces, porque ya pasó y nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada minuto de tu vida y no rechaces las oportunidades de conocer el mundo y disfrutar las cosas buenas de la vida, pues es posible que nunca se te vuelvan a presentar. Nunca te fijes en la apariencia, que esta cambia con el tiempo. No busques a la persona perfecta, pues no existe. Busca, si lo deseas, a alguien que te valore como persona y si no la hallas, disfruta tu soledad, que es mucho mejor que una mala compañía. Trata de gozar la vida que es muy corta, disfrutando la familia y amigos, pues te irás tarde o temprano de este mundo. Julio César. Uno queda absorto con esta filosofía de vida que nos enseña un poco y nos entrama también en el programa de este sentido de vida que media entre este pensamiento existencial filosófico y también una forma de vida sana, biológica, saludable. No hay cultura sin holganza y sin humor, dice Lin Yuatan también. Eh, qué importante esto, ¿eh? La hiperproductividad es un mal de las sociedades occidentales que parece acentuarse y expandirse cada vez más. Lin Yuatan menciona como representantes de dicha era mecánica países como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Rusia. Hoy habría que mencionar también sociedades como la japonesa y paradojalmente a la propia China. Recordemos que La importancia de vivir, el libro de él, fue publicado por primera vez en el año 37, cuando China no era una superpotencia, aunque de forma paralela a su modo de vida industrializado se conserven en gran medida su sabiduría milenaria y sus valores tradicionales. Hoy en día Oriente está cada vez más occidentalizado. Lin Yuatan, imagínate lo que pensaría hoy día, ¿no es cierto? Y él hace una importante crítica a este patrón hiperproductivo. No obstante, al mencionar casos como el estadounidense, plantea que se trata de un temperamento continuamente presto a cambiar porque siempre existen individuos que lo contradicen sin dejar por ello de encarnar valores profundamente arraigados a su cultura. La cultura, plantea, es esencialmente un producto de la holgazanería. No puede florecer plenamente en sociedades abocadas ante todo al desarrollo de la industrialización. El ser humano necesita del ocio y el sosiego para poder ser creativo y pensar libremente, algo que también los griegos lo decían, ¿no? Una sociedad verdaderamente humana es aquella en la cual el tiempo libre no es un privilegio, ¿no? Donde lo natural es disponer de tiempo no utilitario, donde no se mida el valor del tiempo en términos del desempeño y los individuos no vivan obsesionados con completar tareas. Me acordé de este pensador filósofo coreano, Chen Hui. Así es. Pero bueno, Sí, vamos a sí. escuchar Love and You de Haluna No, Pagani y regresamos. No se vayan. Y estamos aquí también en Café Kintsugi. Continuamos, nos quedan un par de minutitos y queremos hablarles de Emily Stefani. Emily Stefani, psicóloga, filósofa y escritora de la Universidad de Pensilvania. Se interesó por lo que es, qué es lo que le da sentido a la vida. Y en base a muchísimas entrevistas, ella encontró que hay patrones comunes entre estas personas que nos entregan pautas importantes para desarrollar nuestro sentido de la vida. Ponga atención, habrían cuatro pilares del sentido de la vida. El primero es pertenencia y refiere al tipo de relaciones que tenemos. Estas son relaciones en que uno se siente valorado por ser quien es y es mutuo. Estas pueden ser relaciones de pareja, amistad, familia, trabajo.
Muchas veces estamos en relaciones en las que se nos valora por lo que tenemos, no se nos valora por lo que somos. Esto es algo que se puede cultivar sintonizando con la persona, estando presente, escuchando. Con estas intenciones las personas se sienten valoradas. Caso contrario, se siente que somos rechazados, que nos ignoran, que no somos amados. Situaciones tan simples como estar con alguien que está viendo el celular en vez de escucharnos hace que nos sintamos no valorados, Julio César. Ah, pero eso lo hemos dicho muchas veces, eso tiene que ver con el apego seguro y la disponibilidad, si la guagua se pilla el tiro cuando la mamá está con el celular. Y lo otro es propósito, ¿no es cierto? Tú hablabas de pertenencia y propósito es el otro pilar de estos cuatro, vamos en el segundo. Es el componente del sentido, es la parte del sentido que nos guía hacia el futuro, tener un propósito, algo que todos estos pensadores lo han dicho, como un objetivo que orienta nuestra vida y que la implica que aportemos algo a los demás. Por ejemplo, criar a sus hijos, hacer clases, es la conexión que logramos con algo más importante. Como por ejemplo una persona puede decir yo soy profesor o decir yo hago clases y enseño a que los alumnos aprendan a interactuar en grupo o hacer tareas, ayudar a las cosas en la casa. En estudios se ha visto que quienes ayudan en casa tienen una noción de propósito más grande. Ellos contribuyen a hacer familia, no a hacer aseo. Se fijan cómo el sentido que damos a lo que hacemos nos entrega esta pertenencia. Esa es la conexión de las cosas que hacemos con algo global. Busquen su propósito. Tercer pilar, trascendencia. Son momentos en que nos sentimos conectados con algo más grande que uno, como mirar las estrellas, contemplar el paisaje, la cordillera. Podemos llegar a ella con la meditación, contemplando, estando disponibles para conectar. Implica disminuir nuestra propia individualidad, permitiendo sentirse más integrados con la comunidad, con nuestra naturaleza, con el planeta. Hay una investigación en que llevaron a unos jóvenes a contemplar árboles milenarios. Los contemplaron durante un par de horas. Los estudiantes experimentaron esa sensación de trascendencia. Más tarde se los puso en una situación en que podrían ayudar a alguien y se vio que quienes vivieron esa experiencia evidenciaron más probabilidades de ayudar a esa persona que los que no tuvieron la experiencia de trascendencia. Tenemos entonces pertenencia, propósito, trascendencia y cuarto pilar, narrativa. Finalmente, la narrativa trata de la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, sobre cómo hemos llegado a ser quienes somos y quiénes somos hoy. Esto es importante ya que en general no somos conscientes de nosotros. Si nos hacemos nuestra vida, nos contamos nuestra vida y lo reflexionamos, podemos editar nuestra vida como escritores, ¿no es cierto? De tal modo que nos permita avanzar. No se trata solo de cambiar los hechos, se trata de reinterpretar los hechos, del sentido que le damos a nuestra vida. Como el ejemplo que dimos antes, ¿hago aseo o hago familia cuidando nuestro hogar? Editar nuestra historia exige preguntarnos qué pruebas tenemos que fundamenten la mirada tan negativa que a veces tenemos. Y si encontramos fundamentos reales, implica comprender qué aprendemos de lo que nos pasó y reflexionamos en este caso cómo y qué tenemos que hacer desde una mirada positiva para que no nos vuelva a ocurrir aquello. Hay personas que no necesariamente contemplan estos cuatro pilares. Hay personas que les resulta muy importante el propósito y narrativa y no la trascendencia. Pero claramente quienes consideren los cuatro puntos que hemos mencionado hoy, un sentido de vida más profundo tendrán y serán más fuertes a la hora de afrontar situaciones complejas y ser más resilientes. Bueno, ya hemos llegado a nuestro final del programa, este programa de primer año que esperamos que les haya hecho sentido. Esperamos que puedan reflexionar con ustedes mismos en la búsqueda de este sentido de la vida, donde quizás se han dado cuenta que más que buscar es un proceso, es un camino que uno va realizando en la vida y que tiene muchas aristas y cada quien lo va a encauzar de la mejor manera. Nada en el mundo ayuda a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como la conciencia de que la vida tiene un sentido, dijo Víctor Frankl. Y bueno, algo le contamos de su historia y quizás él tiene un fundamento, un peso de historia de vida importante para darnos esta frase y nosotros poner de nuestra parte para comprender que todo en cualquier circunstancia, podemos darle un sentido a la vida, Julio César. Bueno, y yo me quedo con la frase de María Robinson, que me encanta y creo que aplica muy bien. Nadie puede volver atrás y empezar de nuevo,
pero cualquiera puede empezar hoy y hacer un nuevo final. Y yo creo que de eso se trata también, entender los ciclos de vida que para algunos comienzan en el año nuevo el 1 de enero, para otros el 22 de enero en el mundo chino. Pero entendamos que depende de nosotros y trabajemos estos pilares. Y los invitamos a buscar eso, a buscar el sentido de la vida, a que tenga un sentido, el sentido de la vida. Le mandamos un tremendo abrazo, los queremos mucho y le agradecemos su apoyo por esta cuarta temporada. Se vienen cositas como dicen por ahí, así que varias cositas irán viendo. Escríbanos, pregúntenos, sugiérannos. Gracias. Un abrazo. Buena semana. A todos. Hasta el próximo martes.